Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Feliz sábado y abrazo por todos estos meses que no nos vimos, que no hemos podido relacionarnos. No ha sido fácil, ¿cierto?, tener que acostumbrarnos a esta nueva normalidad en donde hay hartas cosas que uno ahora no puede hacer, que antes sí podía hacer. Este es un sábado muy especial para mí porque hace 9 meses aquí estaba justo antes que se declarara la cuarentena y la pandemia en Chile. Me tocó predicar un sábado antes, así que contento porque tengo la posibilidad de estar acá nuevamente. También es un sábado especial porque recordamos que hace un año atrás aquí estábamos en los avisos. Igual tomar una licencia, suena distinto cuando uno se dice hoy día nos juntamos para ensayar la obra de Navidad, hoy día nos juntamos para musical, hoy día nos vamos a juntar para hacer todas esas actividades. Ya no se puede, ¿cierto? Cuando el hermano dio el aviso, vino a mi mente ese recuerdo, me dio como una pena así. Pero gracias a Dios hoy día podemos reunirnos acá para la escuela sabática, para este culto. Y doy gracias también porque hace 28 años, un día sábado como hoy, 12 de diciembre, en la iglesia Artificio, yo con 12 años de vida, entregué mi vida a Cristo. Y pensaba en eso la semana que estoy de aniversario hoy día. Aniversario de la primera vez que entregué mi vida a Cristo, tenía 12 años en Artificio y gracias a Dios por eso, porque lo que le pedí alguna vez en mi vida hoy día es realidad. Y Él es el principal artífice de lo que soy hoy día. Hermano, espero que no estén tristes, espero que a pesar de todo lo que se dice, de lo que se viene y los medios, ustedes no estén tristes. Ustedes tienen al Salvador, al Creador del mundo, del universo, a su lado. Así que eso usted tiene que dar la tranquilidad y la seguridad de que a usted no le va a pasar nada. ¿Ya? Como decía el versículo de memoria, voy a leer el San Juan 14:2, pero el 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y ahí decía el versículo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para usted, para mí, para mi hermano, para mi familia, para mi primo, para mi papá, mi mamá. Para todo ello Jesús está preparando un lugar en estos momentos. Entonces, el libro de Juan es el libro que vamos a estudiar hoy día, ¿cierto? El Evangelio de Juan es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, escrito por uno de los discípulos más amados. Recuerdan que Juan es el discípulo amado, ¿cierto? Él tuvo la responsabilidad y el privilegio de escribir sobre Jesús. El propósito de este libro es para que nosotros, dice, creamos que Jesús es el Cristo y para que al creer tengan vida en su nombre. Nosotros hoy día necesitamos tener la seguridad de que ese Jesús está conmigo hoy, de que ese Jesús es el que me despierta en la mañana y el que me acompaña durante toda la jornada. ¿Por qué? Porque vienen momentos difíciles, ¿cierto? En el que vamos a ser probados, en el que tú vas a tener que echar a recorrer la memoria, los versículos que aprendiste de memoria de niñez o de cuando conociste al Señor, tener más presente que nunca la palabra. Cuando vengan los engaños, cuando vengan las mentiras, no, eso no dice la Biblia, porque yo la estudio, o porque yo la leí, o porque escuché que un día sábado predicaron en la iglesia. Tenemos que escudriñar la Escritura. Juan abre el libro con un poema introductorio en el capítulo 1, ¿cierto? Versículo dice que en el principio era el Verbo.
Entonces, en este conocer a Jesús, al Salvador, a quien dio la vida por mí y a quien promete que vendrá por mí, tenemos que conocer a este Jesús. Entonces Juan nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. O sea, estaba Jesús y Dios. Dice, este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan abre con un poema introductorio sobre quién era Jesús. Era el Verbo, ¿cierto? Y a medida que continúa en el capítulo 2, el 3, el 4, hay varias historias sobre Jesús, sobre las señales y milagros que él hizo acá en la tierra y que a la vez ocasionaron gran controversia. Los que culminaron con la señal más grande que él hizo, ¿cierto? Que resucitó a su amigo Lázaro. Y esto provocaba el enojo de los líderes religiosos de aquel tiempo. Rasgaban sus vestiduras por las declaraciones que Jesús hacía. Juan cree que Jesús, del que leemos en este libro, está vivo y es real y puede cambiar tu vida para siempre. Así como Juan, cada uno de nosotros, los adventistas, los cristianos, tenemos que creer que este Jesús está vivo, que es real y que puede cambiar nuestras vidas y que puede cambiar la vida de mi hermano, de mi vecino, de mi primo, de aquellos que nosotros queremos llevar el mensaje. En este tiempo de pandemia, el corazón de las personas está más sensible, está más dispuestas a oír este mensaje. Pero si yo no conozco el mensaje, ¿de qué le voy a hablar? Si yo no conozco a este Jesús, si no he experimentado una relación con Él, ¿cómo voy a querer que otra persona experimente algo con este Jesús? Tenemos que presentar a este Jesús como real, como vivo y como capaz de cambiar la vida de las personas para siempre. Ya cuando Jesús resucita a Lázaro, los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Y esto aparece en la segunda mitad del libro, del capítulo ya 14 hacia adelante ya se habla del juicio, del arresto, del juicio y de la muerte y crucifixión de Jesús. Así que entonces el libro comienza en el principio hablándonos de Jesús como el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y este Verbo divino se hizo humano para revelarnos al Padre, para que pudiéramos conocer a este Dios de amor, a este Dios que tiene esa misericordia destinada para cada uno de nosotros, a ese Dios que muchas veces rechazaron o que rechazamos. Él nos viene a presentar a este Dios. Y así empezamos a oír una de las primeras historias de Juan el Bautista, ¿cierto? Cuando él estaba predicando en el desierto, ahí en el río Jordán, y una tarde, y en un momento a otro, llega Jesús, ¿cierto? Y Jesús le pide que lo bautice. Y Juan dice, pero ¿cómo si yo no soy digno de inclinarme ante tus pies, desatar las correas de tus sandalias? Él bautizaba con agua, predicaba que el que venía delante de él bautizaría con el Espíritu Santo. Aquel día, en aquella historia, Juan bautiza a Jesús y del cielo se oye una gran voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, y dice que desciende como una paloma el Espíritu Santo y se posa sobre Jesús. Son historias que conocemos, que desde niños hemos oído, pero que hoy día en el presente tienen que estar más presentes que nunca, porque son tiempos difíciles. Vienen tiempos en el que seremos probados por nuestro conocimiento, hermano. Vendrán engañadores, falsos profetas, falsos cristos, e incluso engañarán a los escogidos, a ustedes. Ustedes son los escogidos. Hoy día el Señor los trajo acá a través de su Espíritu Santo, porque ustedes son escogidos, porque ustedes son piedras preciosas para mi Señor.
Dios quiere que ustedes estén allá, en el paraíso. Pero falta para aquel día. Pero mientras tanto, no se turbe vuestro corazón. No tengan miedo por las noticias. No tengan miedo por lo que se oye por ahí, por lo que está sucediendo. No se turbe vuestro corazón. Pero para que no se turbe el corazón, tenemos que conocer a este personaje que nos está diciendo que no se turbe nuestro corazón. Tenemos que estudiar a Jesús. Tenemos que descubrir a Jesús en nuestra vida. Entonces, Jesús de esta manera encontró a sus primeros discípulos. Una vez que es bautizado, el Espíritu lo lleva al desierto. En el desierto está 40 días ayunando, ¿cierto? Es tentado, él vence la tentación, regresa, empieza a llamar a sus primeros discípulos, ¿cierto? Sabemos que llamó a unos pescadores, otros eran hermanos, había un publicano, donde él iba, le decía, ven y sígueme, ¿cierto? Las personas cuando se encontraban con Jesús no podían ocultar, después de ver lo que él hacía, quién ellos pensaban que él era, ¿cierto? Algunos le decían rabí, maestro, Juan lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías. Otros le decían, es el Rey de Israel, el Hijo del Hombre, quien morirá por los pecados del mundo. Esta afirmación, dice, es respaldada por las historias entre el capítulo 2 de Juan y el capítulo 12. Ahí él se presenta. El Padre y yo somos uno, ¿cierto? Y eso le molestaba a los líderes religiosos, compararse con Dios, decir quién era, porque ellos consideraban que era un maestro más que venía a enseñar a Israel. Todas estas historias tienen un mismo patrón básico. Jesús hace una señal o declaración de sí mismo, lo que resulta en malentendidos y controversias. Y al final de cada historia que se relata aquí en la primera parte del libro de Juan, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que es Jesús. Nosotros, después de estudiar este libro, y hemos tenido la posibilidad de estudiar mucho más que este libro en los años que llevamos en el Evangelio, tenemos que tomar decisiones. Y de acuerdo a lo que nos dice la palabra, ubicar a Jesús a través del conocimiento donde corresponde. Es nuestro Rey. Los milagros que Jesús realizaba siempre causaban controversia. Los fariseos, los sacerdotes, los líderes religiosos estaban ahí buscándole para culparlo, buscando para encontrar algún defecto, alguna falla en su doctrina, para juzgarlo, para atacarlo. Jesús había sido invitado a una boda en Caná de Galilea. ¿Recuerdan ese episodio? Fue el primer milagro que realizó. Y no es porque él quiso y dijo, voy a ir y voy a hacer un milagro, sino que estaban en una fiesta, ahí en una boda, de pronto se acaba el vino, y María, la madre de Jesús que estaba ahí, se acerca, lo llama por un lado, le dice, Señor, se acabó el vino, a ver, quizás buscando la posibilidad de que él pudiera hacer algo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Le dice, aún no ha llegado mi hora, pero aún así le da las órdenes a los que estaban ahí los siervos de que llenaran, ¿cierto?, unas tinajas con agua. Resultado final, el primer milagro fue el mejor vino que podía haber habido en esa fiesta. Llamaron al novio, lo felicitaron, oiga, todos dan el primer vino cuando empieza una boda, pero usted guardó el mejor vino para el final. Sabemos que ahí estaba Jesús, ¿cierto? Ese milagro Jesús lo realizó para que se revelara la generosidad del Señor a las personas. Y avanzamos, dice, después se va de ahí, otro día entra a un templo, ¿cierto? Y en el templo había personas que estaban ahí vendiendo, estaban ahí cambiando, dice, el lugar donde se suponía que se encuentra el cielo con la tierra.
que es, por ejemplo, la iglesia. Aquí nos encontramos con el Señor, donde venimos nosotros los terrenales, y nos encontramos con el Señor celestial. Ese debería ser el propósito del santuario. Sin embargo, se había convertido en todo lo contrario. Entonces, allí Jesús ejerce su autoridad expulsando a todos los cambistas y deteniendo la ofrenda de sacrificio. Hemos estudiado esa escena y Jesús con rabia, ¿cierto? Y tiene un látigo y expulsa a los tipos de ahí. Eso causó mucha molestia, ¿cierto?, en los dirigentes. ¿Y qué se cree? ¿Con qué autoridad viene y hace esto? Entonces, había polémica. Juan destaca siempre que Jesús terminaba con una actividad, había polémica. Le buscaban ahí por qué acusarle. Luego dice, de esto avanzamos, dice, se va de allí al norte y tiene una conversación. No se va todavía al norte. Después del suceso que en el templo ahí, de que expulsó a los cambistas, esa noche un principal de los sacerdotes, ¿cierto?, llamado Nicodemo, estuvo toda la noche hablando con Jesús, preguntándole por qué hacía estas cosas. Y si había que hacer algo, ¿qué es lo que había que hacer? Aquella noche Jesús le reveló que el hombre debe nacer de nuevo para alcanzar la vida eterna. En primera instancia no entendió nada Nicodemo, o si entendía quería buscarle a Jesús ahí para hallarle algo en que él se equivocara, ¿cierto? Durante toda la noche estuvo entonces con el rabí, con Nicodemo. Entonces después de que tiene esa conversación, pasa la noche, está con Nicodemo, después él viaja al norte y allí se encuentra en un pozo que era sagrado conversando con una mujer samaritana siendo judío. Sí hemos estudiado esa escena, ¿cierto? Hablan sobre el agua del pozo, pero Jesús, hablando en una metáfora de sí mismo, le dice que Él es el agua de vida, y el que beba de esa agua no volverá a tener sed jamás. La mujer, maravillada por lo que le dijo Jesús en ese encuentro al mediodía con el calor, se fue allá a la ciudad y le dijo: oye, mire, hay un hombre allá que me dijo todas estas cosas. Yo creo que es un profeta. Y vinieron a Jesús. Y escuchaban a Jesús. Después de esto, dice, en los días de fiesta o día sagrado, Juan nos cuenta la historia de Jesús haciendo declaraciones de sí mismo, haciendo declaraciones de la misión que él le correspondía acá en la tierra, ¿cierto? Primero dice, sana a un paralítico en día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en día sábado. Sabemos que había un paralítico que llevaba muchos años en esa condición, en Betesda, y Jesús ese día libera las ataduras de ese hombre. Pero nuevamente los líderes ahí acusándolo porque en día sábado él estaba trabajando. Y él le respondía con unas declaraciones tremendas. Que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado, y que el sábado es un día permitido para hacer el bien. Y les dice: hipócritas, ¿ustedes acaso no tienen un asno y tienen que ir a darle agua, no van, lo desatan, le dan agua? Y les da ejemplo para tocar sus corazones, para hacerlos entender. Otra historia, dice, se dio en la Pascua cuando se recordaba el éxodo, ¿cierto? La salida del pueblo de Dios de Egipto. En una tarde Jesús ahí estaba predicando y habían 5.000 personas, contando los niños, las mujeres, y llegó la hora que tenían que comer y los discípulos decían: Jesús, mándala a las aldeas para que vayan y compren algo y coman. Y el Señor les dice: no, ustedes denles de comer. Y ellos: pero ¿cómo le vamos a dar nosotros de comer si no tenemos? Mira, aquí hay unos panes y unos peces. Fue suficiente, hermano, para alimentar a 5.000 personas. Y dice que sobraron cestas llenas. Y estaba Jesús ahí en la mira, su milagro,
Por un lado, llenaban de gozo, llenaban de alegría a los que lo recibían, pero también llenaban de envidia y de odio a los líderes religiosos de aquel tiempo. Jesús les declaró que Él es la luz del mundo. Muchos le siguen, otros se ofenden con estas declaraciones y tratan de matarlo. Cuando dijo que el Padre y Él uno eran, tuvo que salir de allí porque procuraron matarlo. Tuvo que huir de Jerusalén por sus declaraciones, por decir que Él y el Padre uno eran. Y así llegamos al texto, a Juan 14 y versículo 2. ¿Por qué todo esto para atrás? ¿Por qué si esta predicación comienza del 14 para adelante? Pero ¿por qué lo quise hacer del principio? Porque tenemos que entender, creer, como dice Juan, que estas palabras son verdaderas. ¿Cierto? Son verdaderas. Y el Jesús del que Él está hablando es un Jesús que está vivo, es un Jesús real. Es un Jesús que vino a la tierra, estuvo con ellos, compartió con ellos, los preparó. Y llegó un momento en el que Él tenía que partir y empezó a preparar el terreno. Le comenzó a decir a sus discípulos: yo no voy a estar por mucho tiempo, se acerca el momento en que nos separaremos. Le advirtió de que serían perseguidos. Jesús los preparó. Y a través de esas palabras, a través de este libro, Jesús también quiere que nosotros nos preparemos. Y cuando venga el miedo, la preocupación, nos veamos sin salida, Él nos dice: no se turbe vuestro corazón. Yo me voy a ir un ratito. Voy a preparar un lugar para que estemos allá todos nosotros reunidos. Tu familia, invítala, a tus amigos, a tus vecinos, porque allá hay hartas moradas, no hay una sola, muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo no lo hubiera dicho, yo no hubiera dejado escrito eso. Entonces ustedes ahora tienen que colgarse de esta promesa, ¿cierto? Y prepararse para ir a vivir en ese lugar, donde las moradas están preparadas ya para ti y para mí. Cuando venga la dificultad, piensa en esto: el Señor está preparando un lugar para ti. El galardón está cerca, hermano. Hay adventistas antiguos de muchos años que se atreven a decir de acá adelante que Cristo viene en 10 años más y le ponen fecha. No es ese nuestro mensaje, ¿cierto? Nuestro mensaje es que Cristo viene pronto, que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar apercibidos, tenemos que predicar este evangelio a todo el mundo, ¿cierto? Jesús da consuelo a sus discípulos con la esperanza del cielo. Declara que Él es el camino, es la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Les asegura a sus discípulos que sus oraciones serán respondidas si son hechas en su nombre. Tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Dice que todo lo que le pidamos al Padre, más aún en estos tiempos difíciles, el Señor nos va a oír, el Señor nos va a responder. En su nombre serán respondidas. ¿Qué nos pide? ¿O qué les pidió a sus discípulos antes de irse? Ámense los unos a los otros. Sean todos amigos. Sean todos unidos. Él les prometió que vendría un consolador cuando Él ya no estuviera. Y ese se encargaría de enseñarles, ¿cierto? De guiarlos, de conducirlos. Tenemos que acudir a ese consolador, pedir que venga a nuestra vida, que nos llene ese Espíritu Santo. Hermanos, si no somos nosotros, ¿quién va a ir a predicar el Evangelio a todo el mundo? Tenemos que conocer este Evangelio para poder ir a predicarlo. Para cuando usted
le hagan una pregunta y no quede ahí en la nube, en el aire, y no sepa qué responder y venga un hermano de otra religión y responda lo que usted tendría que haber sabido. No sé si no sé, pero ¿se imagina usted si en el día del juicio final, no es esto, no es, lo estoy diciendo, es una suposición, pero usted le dijeran ya, relátame la Biblia, no me la sé, sí, pero tuviste, no sé, 30 años en la iglesia. Este libro sagrado se nos dejó como para que nosotros podamos instruir, ¿no es cierto? Tenemos que estudiar y meditar en él todos los días. Los discípulos estaban asustados porque Jesús les había anunciado que pronto los dejaría. Por eso les dijo que su ausencia solo sería temporaria, no que, como les decía el versículo, él iba, preparaba un lugar, cuando ese lugar estaba listo, ok, vendría de nuevo para llevarlo donde él estaba. En la casa de mi Padre se refiere a su hogar. Hay morada suficiente para todos los que acepten su invitación. Voy pues a preparar lugar, dice. Hay un lugar para ti, hermano, allá, pero también para que lleves a otra persona. No para que tú vayas egoístamente solo asegurado, como se dice en el mundo. La orden que les dio y de predicar el Evangelio a todo el mundo es la orden que nos deja a nosotros también. Se le indicó a los discípulos que el tiempo del segundo advenimiento sería la ocasión en la que se reunirían nuevamente con su Señor. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré, les dijo. También les dijo, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Nos dio la promesa de un consolador, el cual el Padre enviaría. En Juan 14:17, enviaría en su nombre, el cual habría de enseñarnos todas las cosas y nos recordaría estas cosas que Él nos dijo. También en una parábola, Él nos dice que somos los pámpanos y Él es la vid. Y que para dar mucho fruto o para dar fruto como pámpanos tenemos que estar unidos a la vid. No podemos dar fruto sin Él. Todas estas cosas, dice, nos las habla para que nuestro gozo sea completo. Jesús oró por sus discípulos y oró mucho y le pidió que oraran los unos por los otros. Aquella noche en el Getsemaní oraba Él, oraba y sus discípulos dormían. No seamos como esos discípulos que pasamos durmiendo, sino que pasemos nuestra vida orando. Una noche, dice, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, en donde se encontraba el huerto del Getsemaní. Allí entró con sus discípulos, dice, y se encuentra y esa noche Judas lo entrega, ¿cierto?, a una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y fariseos, que eran los que habían procurado matarle. Esa noche los fariseos y los principales sacerdotes llevaron a cabo su plan de encarcelar a Jesús. Jesús fue arrestado esa noche, hermano. Fue enjuiciado y fue muerto. Conocemos la historia. La pasión de Cristo, ¿cierto? La vida dolorosa. Sabemos todo lo que procuraron para acabar con Él. Hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice en el capítulo 20, 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida y la tengamos en abundancia, hermano. Entonces Juan da testimonio de que esto es verdadero y que hay muchas otras cosas que Jesús hizo,
las cuales si se escribieran una por una, dice, pienso que no, que aún en el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir. Estos milagros que están acá en el libro de Juan, estas señales que Jesús hizo, son para que nosotros creamos en Él, creamos que Él es un Dios que está vivo, que es real. Y hay muchas historias más que no se han escrito, pero dice que si se hubiesen escrito, no cabrían los libros en el mundo. Después lo sacó fuera, dice, a Betania, después de que resucitó, pasó 40 días con ellos, lo sacó, lo llevó a Betania, los bendijo y mientras los bendecía Jesús, se fue al cielo y desapareció hasta la vista atónita de ellos. Y recordamos que aparece un ángel, le dice que está mirando varones. El mismo Jesús, así como se fue, volverá. Y aquí comienza la predicación. Ya han pasado 2000 años de ese día, cuando Jesús se despidió y bendijo a sus discípulos. 2000 años en los que los discípulos bajaron al descanso y vinieron nuevos discípulos, nuevos estudiantes de la Biblia, pastores, pasaron miles de personas. Y llegamos a este año, al 2020. Y aquí están sus discípulos. Los discípulos de hoy día son ustedes, somos nosotros, los que tenemos que seguir predicando esto, los que tenemos que seguir hablando de este amor incomparable, este amor inmesurable. Tenemos que compartir esta palabra. Dice, entonces, avanzando en la historia, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. Nos estamos preparando para ese día, para cuando Cristo venga. No hay fecha, no hay un día. Cada día tenemos que prepararnos. Y cuando Cristo venga, será un evento magnífico. ¿Lo esperamos con ansia o lo estamos retardando, hermano? ¿Usted quiere que Cristo venga? ¿Quiere ir al cielo? Hay un lugar que está preparando para usted allá. Y cuando esté listo va a venir a buscarlo. Mantengámonos firmes de la mano del Señor. Vienen momentos difíciles, momentos complicados, en el que va a ser probada nuestra fe, nuestro amor, en el que vamos a ser perseguidos. Pero no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. El Señor no va a permitir que nada te pase. Y si bajas al descanso, el Señor venció la muerte. Te levantará, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego, si es que nosotros estamos vivos aún, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y en un abrazo con Jesús ahí en la nube. Oh, hermano, qué maravilloso. No podemos perder esta posibilidad, no podemos perder esta invitación que Él nos hace. Juan, en su visión, dice, ahora pasamos a Juan al Apocalipsis. Estábamos con Juan, el discípulo amado, ¿cierto? Cuando era joven, cuando estaba ahí, después de haber estado con Jesús, pero aquí ya nos encontramos a un Juan entrado en años. Desterrado en una isla allá en Patmos. Viejito estaba Juan. Siempre se mantuvo fiel ahí a su Señor, y el Señor, como premio, como regalo, le da esta magnífica revelación, donde le cuenta todo lo que sucederá, ¿cierto?, en el tiempo del fin, y que Juan relata al pie de la letra para nosotros, para que no nos desviemos, para que no nos confundamos. Entonces, cuando Cristo venga en la nube de los cielos, tenemos un encuentro ahí con Él, los muertos en Cristo, los que hayan estado vivos, y Satanás dice que va a ser amarrado, ¿cierto? Baja un ángel con la llave del abismo, ¿cierto? Y lo encadena por 1000 años. 1000 años Él no va a poder tener a quien tentar acá en la tierra. Mientras tanto, ustedes, los que se salvaron, los que hicieron planes en la tierra, los que nunca se soltaron de la mano, irán por 1000 años a reinar allá con Jesús y los santos. Imagínense, 1000 años con Jesús ahí
contando la experiencia del pecado con Adán, con Moisés, con los profetas, con los mismos discípulos. Oye, ¿cómo fue? Era tanto el miedo que tú tenías cuando Jesús partió. Y ahí vamos a poder de experiencia seguir aprendiendo. Ya no va a haber más pecado, hermano. Reinarán con Él 1000 años. Iremos 1000 años a reinar con Jesús. Y ese es el galardón que hemos estado esperando. Es por lo que nos hemos estado preparando toda la vida. Pero no podemos ser egoístas de ir solos. Tenemos que tratar de invitar a más personas. Tenemos que llevar este mensaje a más personas porque muchas moradas hay allá. No dijo hay 100 moradas y no cabe nadie más. Muchas moradas hay. Cuando se cumplan los 1000 años, dice, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones a fin de reunirlas para la batalla final. Dice que su número va a ser como la arena del mar. Pero Dios hizo descender fuego del cielo, dice, y los consumió. Luego vi un gran trono, dice Apocalipsis 28, dice, luego 21, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Los libros fueron abiertos y fueron juzgados por las cosas allí escritas. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, para ir terminando, mi deseo y oración en esta hora es que cada uno de sus nombres estén en el libro de la vida. Que cada uno de ustedes se prepare cada día para este encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Él ahora está intercediendo allá en el lugar santísimo por nosotros. Pero pronto comenzará su retorno a buscarnos. Ahora es cuando hay que prepararse, no después. Después ya no habrá tiempo. Esta invitación está hecha. Queda con cada uno de nosotros aceptarla o rechazarla. Si la aceptamos, vamos a tener la bendición de una vida eterna con Jesús. Reinaremos por 1000 años con Él. Después volveremos a la tierra para establecer a la ciudad, a la Santa Jerusalén, acá en esta tierra renovada. Ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque todas las primeras cosas sucedieron, no habrá más pandemia, no habrá más muerte. Mi deseo de oración es que tú seas hallado en el libro de la vida junto con tu familia. Que el Señor los bendiga, hermano, en este día y un muy feliz sábado. Le damos gracias a nuestro hermano Cristian por estar esta mañana. Y para ir terminando,